Imagínate por un instante que, hace más de 2000 años, se desencadenaron 7 jornadas que revolucionaron el curso de la historia humana. Un hombre, sometido a un destino cruel ante la mirada del mundo, no solo desafió la muerte sino que la venció en una hazaña épica. Esta narración trasciende el relato de un sacrificio. Es la crónica jamás contada de la confrontación última entre la existencia y la extinción, entre la oscuridad y la luminosidad. ¿Qué significado tuvo, en realidad, la resurrección de Jesús? ¿Por qué su victoria sobre la tumba sigue resonando en cada rincón del planeta? El sepulcro vacío dejó de ser un punto final y se transformó en el inicio de una transformación que alteraría para siempre la vida de millones. Cada detalle de esta historia encierra un mensaje poderoso, capaz de inspirar y cambiar destinos. En este relato, ninguno de los imperios conocidos, ninguna doctrina o esfuerzo humano fue suficiente para detener aquello que se gestaba. Prepárate para sumergirte en el misterio que, todavía hoy, palpita en el corazón de la humanidad. Permanece con nosotros hasta el último instante y descubre el enigma que alteró para siempre el espíritu colectivo. Si esta historia conmueve tu existencia, te invito a suscribirte y a compartir este video, pues cada alma a la que toque puede encender una luz de esperanza en el mundo. Una fresca brisa matutina acariciaba las colinas de Jerusalén, mientras los susurros de la ciudad anticipaban un acontecimiento sin precedentes. En cada rincón se escuchaban murmullos sobre un hombre que había recorrido Galilea y más allá, prodigios realizados y el anuncio de un reino celestial. Jesús de Nazaret, de quien todos hablaban, estaba en camino hacia la ciudad sagrada. Al llegar, la urbe se sumió en una atmósfera de fervor euforia. No se trataba simplemente de un desplazamiento, sino de la inminente revelación de una fuerza trascendental, un cambio que iba más allá de lo meramente humano. A medida que Jesús y sus seguidores se acercaban a las antiguas murallas, el sol derramaba una luz radiante sobre la escena, haciendo que la multitud se congregara a lo largo de las angostas calles. Los habitantes, colmados de esperanza y emoción, entonaban alabanzas en un clamor que parecía provenir del alma misma de la ciudad. Muchos depositaban sus mantos en el camino, como símbolo de la veneración hacia aquel que, con humildad, caminaba entre ellos, un gesto que demostraba que incluso la tierra se consideraba digna de recibir sus pasos. A pesar de ser proclamado rey por el público, la mirada de Jesús revelaba una serenidad enigmática, como si percibiera que la gloria otorgada por la multitud era solo efímera y que su andar no se dirigía hacia un trono ostentoso, sino hacia un sacrificio insondable. Su arribo a Jerusalén, montado en un humilde burro, se erigía en un emblema de sencillez y paz, en marcada contraposición a la imagen de un monarca victorioso y belicoso. De este modo, Jesús transformaba la narrativa establecida, dejando claro que el Mesías no se presentaría con armas ni impondría temores, sino que vendría con el poder de la paz. Los discípulos, con sentimientos encontrados de asombro y desconcierto, acompañaban a aquel hombre que había cautivado sus corazones, mientras se debatían entre la admiración y la incertidumbre sobre el significado de tan inusual bienvenida. La multitud, aunque vibrante y llena de expectativa, albergaba en sus sentimientos una mezcla compleja de ilusión y duda. Algunos esperaban que aquel líder los liberara del yugo romano y restaurara la gloria de Israel, mientras que otros se interrogaban si no se trataba de otro hombre más que, lamentablemente, se desvanecería en la bruma del olvido. Entretanto, el semblante de Jesús reflejaba una profunda melancolía al contemplar Jerusalén, ciudad de profetas y legado ancestral, pero también la urbe que, en un futuro no tan lejano, repudiaría al Salvador mismo. Con voz queda, murmuraba que la paz prometida no llegaría por las vías que el pueblo imaginaba, sino a través de un sendero aún por descubrir, repleto de sacrificio y revelación. Mientras la algarabía popular se intensificaba, las voces de aplauso y júbilo se mezclaban con un sutil murmullo de inquietud. Los discípulos aún no comprendían del todo la dimensión de las palabras de su maestro, cuyo pensamiento ya trascendía el presente y se orientaba a un destino mayor. Por otro lado, figuras prominentes como los fariseos y otros sabios religiosos observaban en secreto, alarmados por la influencia del hombre que transformaba la fe y despertaba pasiones en los corazones de quienes lo seguían. Estos líderes, percibiendo una amenaza al orden establecido, comenzaron a tramar en silencio, desconfiados del impacto que esa nueva corriente espiritual pudiera tener en sus arraigadas estructuras de poder. A medida que Jesús avanzaba por las calles, la tensión entre la euforia del pueblo y la creciente confusión interna comenzaba a tomar forma.
Algunos se entregaban a la esperanza de un Mesías liberador, mientras otros se cuestionaban si aquel no sería simplemente otro visionario cuyo brillo se apagaría con el paso del tiempo. Al llegar finalmente al centro de la ciudad, Jesús observó con pesar el bullicio en las inmediaciones del templo, un lugar que había sido concebido como un santuario de oración y conexión divina. Sin embargo, lo que encontró fue una escena marcada por el comercio desenfrenado y la falta de reverencia. Vendedores ofrecían animales para sacrificios, las monedas chocaban con incesante ruido y el ambiente se había contaminado con intereses mundanos. Con una determinación férrea, Jesús se adentró en medio del tumulto y, con gesto sereno pero firme, revirtió la situación. Desarmando el desorden, volcó las mesas de cambio y dispersó a quienes trataban de lucrar con lo sagrado, proclamando con voz resonante que mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Sus palabras no solo estremecieron a los presentes, sino que también dejaron claro el profundo reproche a la corrupción y a la profanación que se había infiltrado en el corazón del templo. Los discípulos, testigos de tan impactante acto, se sumieron en un silencio reflexivo. Mientras algunos experimentaban una incomodidad ante la intensidad del momento, otros se percataban de la necesidad de expresar justicia en medio del caos. La reacción a este acto de revuelta no se hizo esperar. Desde las sombras, fariseos y sacerdotes, incapaces de tolerar una afrenta pública a su autoridad, se apresuraron a cuestionar la legitimidad de la acción de aquel hombre que parecía desafiar el orden establecido. Con un tono acusatorio, le exigieron que explicara con qué derecho profanaba el templo, a lo que Jesús respondió con una calma imperturbable y una declaración enigmática: si destruyen este templo, en 3 días lo restauraré. Este mensaje, lleno de misterio y simbolismo, dejó a todos perplejos, ya que parecía anticipar algo mucho más grandioso que la mera reconstrucción de un edificio físico. Anunciaba un nuevo paradigma de fe y redención que se desplegaría en tiempos venideros. Esta revelación desató una oleada de reflexión en la audiencia, invitándolos a repensar no solo su concepción del poder y la autoridad, sino también a valorar el verdadero significado del sacrificio y el amor divino. La narrativa que se desarrollaba ante sus ojos era una invitación a explorar más allá de lo evidente, a adentrarse en las profundidades de una fe que trasciende lo terrenal y a abrazar un futuro en el que la paz se construiría sobre cimientos de entrega y compasión. Si este relato ha despertado en ti la curiosidad y el deseo de comprender a fondo el poder transformador de estos acontecimientos, te invito a suscribirte y compartir este video. Cada acción tuya puede ser el inicio de un cambio que impacte muchas vidas, abriendo caminos hacia una comprensión más profunda del espíritu y la verdad. Imagina por un instante un escenario en el que el templo, morada viva de Dios, se erige como testigo del sacrificio que iba a marcar el ocaso de las antiguas prácticas y el amanecer de una forma renovada de adoración. En ese lugar sagrado, presenciado por una multitud que, lejos de asombrarse ante la ira de Jesús, veía en sus acciones una revelación profunda que encendía en el corazón de muchos una certeza ineludible: este hombre no había venido únicamente para obrar milagros, sino para instaurar una purificación total en la vida religiosa del pueblo. Más que un simple orador o líder, él era el depositario de una autoridad divina destinada a limpiar la casa del Altísimo, erradicando de raíz la corrupción que durante tanto tiempo mancilló el verdadero espíritu del culto. Conforme el día avanzaba, los dirigentes religiosos se retiraron a sus recintos, tramando de manera frenética la forma de deshacerse de Jesús. No podían tolerar la amenaza que representaba, pues sus corazones se hallaban endurecidos por una ambición desmedida por el poder y el control, incapaces de aceptar a alguien que se enfrentaba abiertamente a las viejas estructuras. Mientras algunos ciudadanos comentaban con admiración las palabras y acciones de Jesús, otros percibían en él un adversario peligroso que debía ser silenciado a toda costa. La tensión era palpable en el ambiente. Los sacerdotes y fariseos, observadores de las sombras, comprendían que Jesús no se asemejaba a los demás líderes, quienes podían ser fácilmente manipulados, y sabían que lo que él anunciaba amenazaba con desmoronar el orden establecido. Él había llegado con un propósito mucho más elevado, una misión que trascendía la mera confrontación de ideas y que estaba destinada a socavar todo el sistema religioso de su tiempo. Su tarea era poner fin al dominio de aquellos que, en su afán de conservar el poder, habían distorsionado la fe y convertido el culto en un instrumento de intereses personales. Así, mientras se gestaba la conspiración en los recintos de poder, Jesús regresaba a la compañía de sus discípulos, quienes se sumían en un silencio reflexivo, tratando de asimilar lo extraordinario de lo acontecido.
Aunque sus corazones ardían en busca de justicia, en lo profundo se vislumbraba la inquietud de que los momentos de gloria vividos durante su triunfal entrada no eran sino el prólogo de una tormenta inminente. Esa purificación que parecía bañar el templo era solo un estado pasajero, pues la verdadera redención de la humanidad requeriría un sacrificio aún mayor, algo que muchos aún no alcanzaban a comprender en su totalidad. Jesús sabía con exactitud que el acto de purificar el templo era únicamente el preludio de un mensaje trascendental. El pueblo de Israel debía aprender, a través del ejemplo de su humilde rey, que la auténtica adoración no se encuentra en rituales vacíos o en la majestuosidad de lugares consagrados, sino en la sinceridad de un corazón que busca la justicia, la misericordia y la verdad. Cada gesto, cada palabra, señalaba un camino que desembocaba en la cruz, un destino ineludible que se acercaba con la misma rapidez de un amanecer imprevisto. En la víspera de la Pascua, cuando los judíos recordaban con devoción su liberación de la esclavitud en Egipto, el ambiente en el cenáculo se transformaba en algo cargado de significados y revelaciones profundas. En una sala impregnada del aroma de pan recién horneado y vino, se fusionaban las tradiciones ancestrales con la sensación de la presencia inefable de algo muy superior que parecía habitar en cada rincón. Alrededor de una mesa sencilla pero llena de solemnidad, los discípulos se congregaban en torno a Jesús, cuyo semblante emanaba una calma que desmentía la magnitud de lo que estaba por suceder. Aunque la fascinación y la curiosidad iluminaban sus rostros, en sus ojos se vislumbraba la intuición de que estaban al borde de presenciar algo revolucionario. En medio de un silencio profundo, Jesús tomó un trozo de pan y, sin pronunciar palabra, comenzó a partirlo con una seriedad que dejaba a todos boquiabiertos. Con voz grave, anunció: «Este pan es mi cuerpo, destinado a ser entregado». Una declaración que sumió a sus seguidores en un mar de asombro y desconcierto. Muchos se quedaron meditando en silencio, tratando de desentrañar el significado oculto de aquella metáfora y preguntándose si acaso aquello superaba cualquier ritual conocido hasta ese momento. Alzando un cáliz, ofreció el vino con la misma solemnidad, diciendo: «Este cáliz simboliza la nueva alianza, forjada en mi sangre, que será derramada por todos vosotros». Poco a poco, esas palabras comenzaron a calar en los corazones, aunque su significado resultaba fragmentario, como piezas dispersas de un rompecabezas que aún esperaba ser armado en su totalidad. La revelación de que se trataba de algo mucho más profundo que un simple ritual asombró a todos. La tensión alcanzó su clímax cuando, de manera repentina, Jesús anunció con voz serena pero cargada de tristeza: «En verdad os digo, uno de vosotros me va a traicionar». Esa impactante confesión recorrió la sala como un trueno silencioso, dejando a los discípulos consternados y mirándose con incredulidad, sabiendo que entre ellos se escondía el artífice de la inminente traición. Resultaba casi inimaginable que alguien tan cercano pudiera mancillar el vínculo de confianza que los unía. Judas Iscariote, cuyos actos furtivos habían sido impulsados por la codicia y el ansia de poder, emergía ahora como el protagonista de aquella traición que pesaba como una losa sobre su alma. A pesar de haber sellado un pacto secreto y aceptado una suma de plata, el peso de la revelación lo sumió en una inquietud que lo atormentaba en lo más profundo. La incertidumbre se apoderaba de los demás discípulos, quienes, conscientes del secreto pacto, se lanzaban miradas de pregunta y temor: ¿será acaso yo, Señor? En ese ambiente cargado de expectativas, Pedro, con un ímpetu inquebrantable y rebosante de lealtad, se adelantó, jurando que jamás abandonaría a su maestro, aun cuando el mundo se volviera en su contra. Sin embargo, en un tono lleno de compasión y sabiduría, Jesús le advirtió con una mirada que penetraba el alma que, antes de que el gallo cantase, Pedro lo negaría en 3 ocasiones, revelando así la fragilidad inherente al ser humano. A partir de ese instante, el banquete continuó, pero la atmósfera había sufrido un cambio irrevocable. La camaradería y la alegría se vieron matizadas por una solemne introspección. Jesús, con la mirada atenta a la confusión que se reflejaba en los rostros de sus discípulos, compartió la importancia de desprenderse de las ataduras materiales y les adelantó la llegada del Consolador, el Espíritu Santo, que les enseñaría a caminar en unidad y amor. Con un tono que resonaba con la fuerza de la verdad, les entregó las claves para vivir una existencia fundamentada en el altruismo, recordándoles que la senda hacia la redención se cimenta en el amor incondicional y en la búsqueda permanente de la justicia y la verdad. Continuó enfatizando la necesidad de mantener una unidad inquebrantable,
subrayando que debían amarse mutuamente con la misma intensidad con la que los había amado, dejando en sus corazones la consigna: serán reconocidos como mis verdaderos discípulos por el amor genuino que se profesen unos a otros. Sin embargo, mientras pronunciaba estas palabras llenas de esperanza, se dibujaba en su rostro una sombra de tristeza, consciente de que sus seguidores aún no captaban la magnitud de lo que estaba por suceder. El fervor que en ese instante los envolvía les nublaba la visión, impidiéndoles ver la inminente traición de Judas, la negación que aguardarían Pedro y la huida de aquellos que, en el momento decisivo, se apartarían. Todo ello, de algún modo, ya estaba inscrito en el destino de la humanidad. Conforme la noche se alargaba y el banquete llegaba a su ocaso, Jesús observaba a sus discípulos con una mezcla de amor y compasión, plenamente consciente de que cada uno tenía un papel crucial en la historia que la cruz estaba a punto de escribir. El sacrificio y la redención estaban a punto de materializarse, y la promesa de una vida eterna, sellada a través de su entrega, se gestaba en cada gesto de amor compartido, preparando el surgimiento de una era transformadora. Aunque las palabras de Jesús brindaban un alivio momentáneo, el misterio de lo que se avecinaba los envolvía como una espesa niebla. Nadie podía prever lo que el amanecer traería. La oscuridad de la traición, la negación y el sacrificio se abocaría sobre el Salvador del mundo. Aún así, en ese preciso instante, Él sembraba en cada corazón la inquebrantable semilla de la esperanza, una promesa de que aquello que parecía un final fuese en realidad el principio de una obra inconmensurable. Consciente de que su misión estaba acercándose a su desenlace, Jesús optó por retirarse del bullicio citadino y buscar refugio en el jardín de Getsemaní, un remanso de paz y soledad donde solía dialogar en oración con su Padre. Bajo la atenta mirada de antiguas oliveras, erigidas como guardianes silenciosos, el jardín se transformó en el escenario perfecto para ese momento tan determinante. En compañía de sus 3 discípulos más íntimos, Pedro, Juan y Santiago, se internó en la penumbra del Getsemaní, donde cada uno reflejaba en su semblante la mezcla de temor y compromiso que anunciaba el inicio del tramo final de esta trascendental travesía. Esta narración no solo nos invita a presenciar los eventos de aquel tiempo, sino que también nos sumerge en una historia de fe, lealtad y destino, donde cada detalle encierra lecciones profundas y atemporales sobre el poder del amor, la redención y el sacrificio. La intensidad de estos momentos nos desafía a replantearnos nuestra propia existencia y a encontrar en la verdadera adoración el camino hacia una transformación interior que trasciende los límites de lo terrenal. Si esta historia ha despertado en ti la curiosidad y el deseo de profundizar en el mensaje que transformó el curso de la humanidad, te invito a seguir explorando este relato, a suscribirte y a compartir este contenido con quienes puedan encontrar en él una luz para sus caminos. Cada gesto tuyo puede encender en otra alma la chispa de la esperanza y la renovación. En ese instante, todos percibían que algo profundo se gestaba en el corazón de Jesús. Sin comprender por completo la magnitud del sufrimiento y la angustia que estaba a punto de experimentar, sus seguidores se mantenían a cierta distancia, mientras él se adentraba en la tranquilidad del jardín en busca de un refugio de soledad donde pudiera dialogar íntimamente con su Padre. Consciente de que esa noche traería consigo un sabor amargo, entendía que la inminente muerte no sería meramente un acto físico, sino un sacrificio que sobrepasaba la comprensión humana, impregnado de un significado trascendental. Arrodillado en el suave terreno del olivar, Jesús alzó la mirada hacia el cielo nocturno, pronunciando palabras que entremezclaban súplica y obediencia con una intensidad conmovedora. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esa petición se reflejaba una pena que iba más allá del dolor corporal, era una profunda aflicción existencial. Consciente de que la cruz le esperaba, cargada de sufrimiento y muerte, él sabía que ese sacrificio era el único camino para cumplir con la voluntad divina y redimir a la humanidad. La tentación de evitar la crucifixión se manifestaba con una fuerza abrumadora, pero su compromiso con el plan celestial lo impulsaba a enfrentar la adversidad con una fe inquebrantable. A medida que sus palabras se perdían en el silencio de la noche, un sentimiento de angustia lo envolvía, como si su alma descendiera por un abismo interminable. De su frente emergían gotas de sudor, que se asemejaban a perlas de sangre, ilustrando la intensidad del sufrimiento espiritual y el peso insoportable de los pecados del mundo. La imagen de aquel hombre, tan cercano a la perfección en su lucha contra el dolor, desnudaba su humanidad en toda su pureza, recordándonos que, a pesar de su divinidad, Jesús experimentaba los mismos dilemas y heridas del corazón que todo ser humano. En ese solemne escenario, Pedro,
Juan y Santiago, que se habían quedado a su lado, no podían comprender por completo la magnitud del tormento de su maestro. Al principio, Jesús les pidió que oraran junto a él, intentando compartir ese instante de dolor. Sin embargo, la fatiga y la sobrecogedora carga emocional fueron haciendo mella en ellos, y poco a poco se retiraron, cayendo en un profundo sueño, como si la inminencia del destino pesado para la humanidad los hubiera abrumado. Con una voz quebrada, Jesús los reprendió suavemente. ¿No pudieron velar conmigo ni una hora? Palabras cargadas de una soledad inconfesable, en las que se reflejaba la paradoja de estar rodeado de quienes lo amaban, pero sentir una soledad abrumadora por el sacrificio que se avecinaba. Deseando regresar a la intimidad de la oración, Jesús se retiró un poco más para sumirse nuevamente en la meditación espiritual. En ese instante, profirió unas palabras que expresaban una completa aceptación de la voluntad divina. Padre, si no es posible apartar de mí este cáliz, quiero, pues, beberlo, que se cumpla tu voluntad. En esas sencillas pero poderosas expresiones no cabía ninguna duda. Aunque el dolor y la obediencia resultaban insoportables, su amor incondicional por la humanidad lo impulsaba a abrazar su destino. Mientras la agonía interna alcanzaba su clímax y la tensión del universo parecía detenerse, un ángel fue enviado por el Padre para ofrecerle consuelo y fortaleza en medio de su tormento. Aquel mensajero celestial no eliminó el sufrimiento, pero insufló en él la energía espiritual necesaria para levantarlo y prepararlo para lo que estaba por venir. Con el espíritu fortalecido, Jesús se incorporó, sintiéndose listo para encarar el ineludible destino que lo aguardaba. El camino hacia la cruz se abría ante él, y, sin palabras de reproche a sus discípulos, se volvió hacia ellos. Al observarlos, encontró que habían caído nuevamente en el sueño, ajenos a la magnitud de lo que acontecía. Con una voz impregnada de tristeza y serenidad, los instó con ternura: «Despierten, vamos, el que es mío está cerca». En ese preciso momento, la atmósfera se impregnó de un sentido de urgencia, mientras la realidad de la traición se comenzaba a materializar. La calma del jardín pronto se vio alterada por el sonido inconfundible de pasos que se acercaban. Jesús ya sabía que no había retorno posible. Cada decisión había sido tomada y el destino sellado. Cuando el grupo de hombres armados irrumpió en el silencio, la noche se convirtió en el preludio de la tragedia que estaba a punto de desplegarse. Aunque la traición se cernía, Jesús se mostró imperturbable, sin dejar entrever ni el más mínimo signo de miedo. Fue entonces cuando, en un acto que desbordó una mezcla de desaprobación y resignación, Judas Iscariote, quien había compartido caminos con él en innumerables jornadas, se aproximó fríamente y, con un beso premeditado, señaló a los soldados, sellando así el destino de su maestro. En medio del tumulto, los rostros de los discípulos se tornaron pálidos al ver a su maestro rodeado por hombres armados. La confusión y el desconcierto se apoderaron de ellos, y uno a uno, comenzaron a huir, abandonando a Jesús tal como él lo había previsto. Sin embargo, no todos lograron apartarse. Pedro, impulsivo y leal, se esforzó por permanecer cerca, aunque el temor lo invadía mientras se deslizaba sigilosamente en las sombras del recinto del sumo sacerdote. Mientras tanto, en el interior de la casa de Caifás, Jesús fue conducido ante el Consejo de Sacerdotes y Ancianos, un tribunal clandestino donde se tejían intrigas y falsas acusaciones con el único fin de condenarlo. La atmósfera en esa sala estaba cargada de tensión y mentiras, y aunque Jesús guardaba un silencio enigmático, su comportamiento denotaba una profunda convicción: todo aquello formaba parte del plan divino. Afuera, Pedro intentaba mimetizarse entre la muchedumbre, tratando de ocultar su vínculo con Jesús. No obstante, la presión fue demasiado, y una criada se le acercó con reconocimiento en los ojos, acusándolo en un susurro: «Tú también estabas con él, el Galileo». Ante esa acusación, Pedro, tembloroso, negó con vehemencia su relación, pero la insistencia de la multitud lo llevó a repetir su negación, cada vez con más fuerza, hasta que su voz delató el peso ineludible de su traición interna. La noche continuó y, entre murmullos y acusaciones, la tensión se apoderó de cada rincón del recinto. Mientras algunos observaban con asombro la triste metamorfosis del momento, Pedro, abrumado por la presión y la culpa, acabó pronunciando con frustración que, de hecho, conocía a Jesús, un grito desesperado que resonó en el ambiente, como si intentara ahuyentar la sombra de su propia traición. En este crisol de emociones, el destino parecía haberse cerrado en torno a Jesús. El pasaje hacia un sacrificio mayor se desplegaba con inminencia en cada gesto,
cada palabra y cada mirada. La noche, que había comenzado con el silencio introspectivo del jardín del Getsemaní, se tornó en un escenario de caos y confusión. Los ecos de la voz de Jesús, que instaba a sus discípulos a despertar, se perdían entre el murmullo de pasos y el creciente estruendo, mientras la oscuridad se espesaba con la llegada de hombres armados. Con una serenidad que desafiaba la inminente tragedia, Jesús enfrentó cada instante sin rehuir la realidad de su sacrificio. Con compasión y firmeza, reprendió las armas y al tocar el oído de un siervo herido, dejó claro que la violencia no era el camino que él había venido a transitar. Sin embargo, en ese mismo instante, la marea del caos arrastró a la mayoría de sus seguidores, mientras ellos huían despavoridos, dejando tras de sí la imagen de un maestro solitario, rodeado por la traición y la desesperanza. Pese a la inminente catástrofe, entre la penumbra y el tumulto, Pedro se aferraba a una lealtad inquebrantable, aunque conflictuada. Caminando a una distancia prudente, su corazón latía con fuerza desbordada. Una lucha interna se reflejaba en su semblante, donde el amor por Jesús se enfrentaba al miedo paralizante de ser asociado a la causa del Maestro. Mientras tanto, Jesús era conducido ante el consejo de los líderes religiosos, donde las acusaciones falsas y las intrigas conspiraban para borrar su legado. En ese ambiente tenso, su silencio hablaba de una profunda aceptación del destino, mientras cada mentira y cada acusación parecían fundirse en el único propósito divino que él estaba destinado a cumplir. La imagen de Jesús, sereno en medio de la tormenta, permanecía imperturbable, aun cuando el destino parecía haber sellado su suerte. Con cada gesto de resignación y valentía, él demostraba que su fuerza residía en una obediencia y un amor que trascienden lo terrenal. La noche se fue haciendo cómplice del drama, y a medida que la incertidumbre se adueñaba de los corazones de aquellos que lo seguían, la revelación de su sacrificio se erguía como un hito en la historia de la humanidad. Esta narración nos invita a reflexionar sobre la trascendencia del sacrificio y la profundidad del amor incondicional, elementos esenciales que transformaron el curso de la historia y que siguen inspirando a millones hoy en día. Cada palabra, cada lágrima y cada acto en esos momentos críticos se entrelazan para formar un relato eterno de fe, redención y la inquebrantable búsqueda por la justicia y la verdad. Si este relato ha logrado despertar en ti una reflexión genuina sobre el valor del sacrificio y la fuerza del espíritu humano, te invito a continuar explorando estos misterios, a suscribirte y a compartir este contenido. Cada gesto, cada acción tuya, puede encender en otros la esperanza y el deseo de comprender la magnitud de este legado que transformó el destino del mundo. Imagina por un instante que cada palabra se convierte en un torrente que te arrastra, permitiéndote sumergirte en la inmensidad del dolor que Jesús experimentaba en el alma, en ese momento crucial en que el canto del gallo se hizo eco en la oscuridad de la noche. Las palabras de su maestro resonaban en la mente de Pedro con un peso insuperable, como si cada nota fuese un recordatorio punzante de la inminente negación. El corazón de Pedro se quebró en 1000 pedazos, y, incapaz de soportar el abrumador dolor de su propia traición, se apartó del lugar, sintiendo en cada latido la amargura de su error. Mientras tanto, en el interior de la casa de Caifás, Jesús soportaba el embate de golpes, burlas y desprecios por parte de los guardias, mas su mirada se mantenía fija en la misión que debía cumplir. El sufrimiento físico era intenso, pero lo que más lo aquejaba era la traición de aquellos en quienes más confiaba, sus propios discípulos, quienes habían jurado permanecer a su lado. La valentía de Jesús y su inquebrantable obediencia a la voluntad divina se destacaban en marcado contraste con la debilidad humana de sus seguidores, quienes sucumbieron ante las tentaciones del abandono y la negación. A pesar de las traiciones y las humillaciones, el compromiso de Jesús con su destino permanecía firme. Él aceptaba la cruz que se avecinaba, consciente de que, por medio de ese sacrificio, se abriría el camino para la salvación de la humanidad. Las horas avanzaban y la noche se volvía más densa, impregnada de una oscuridad que no solo cubría los cielos de Jerusalén, sino que también se adentraba en los corazones de los hombres. El rostro de Jesús, sereno a pesar del dolor, quedaba ensuciado por la tierra del Getsemaní mientras era escoltado por los soldados. Estos marchaban con antorchas en mano, como si necesitaran fuego para iluminar la falsedad que ardía en sus corazones, sin comprender que la luz del mundo aún brillaba intensamente a pesar del caos. En este ambiente cargado de tensión, Jesús fue conducido ante Anás, un anciano astuto que, pese a no ostentar ya el cargo de sumo sacerdote, seguía tejiendo en las sombras la red de poder sobre la política religiosa. Anás, con desprecio y fría determinación,
interrogó a Jesús acerca de sus enseñanzas y de lo que había transmitido a sus discípulos, buscando en sus palabras alguna pista que justificase su inminente condena. Con voz firme y serena, Jesús replicó: «Yo he hablado abiertamente en las sinagogas y en el templo, ante la congregación de todo el pueblo de Israel. Pregúntale a aquellos que me han escuchado». Su respuesta, impregnada de una dignidad que desbordaba sabiduría, enfureció a los presentes. En un arrebato de ira, uno de los guardias, incapaz de contener su furia, propinó un golpe seco en el rostro de Jesús. El impacto resonó en las paredes del recinto, pero lejos de replicar con violencia, Jesús se mantuvo inmutable. Con voz calmada pero firme, le respondió: «Muéstrame, si puedes, dónde se encierra la maldad que tanto denuncias», recordándonos que la verdadera autoridad moral se ejerce con serenidad y autocontrol, mucho más efectiva que cualquier fuerza violenta. Ante su incapacidad para quebrantar la imperturbable actitud del Nazareno, Anás decidió enviarlo encadenado a la residencia de Caifás, donde un consejo más amplio esperaba con acusaciones ya forjadas de antemano. Caifás, frío y meticuloso, contempló a Jesús con desprecio calculado, deseando en silencio la muerte de aquel que consideraba una amenaza para el orden que él tanto anhelaba preservar. Argumentó, sin la más mínima duda, que el destino de Jesús debía sellarse cuanto antes para evitar que su influencia se propagase entre el pueblo. Necesitaban, según él, un motivo sólido que justificara su ejecución ante los romanos, quienes solo autorizaban la pena de muerte bajo condiciones específicas. Así, en medio de un juicio precipitado y ajeno a toda justicia, se reunieron en la casa de Caifás, en plena noche, en un acto que contravenía incluso la ley ritual, pues ningún juicio podía celebrarse en la penumbra, y mucho menos en vísperas de la gran festividad. Testimonios falsos y declaraciones contradictorias se sucedieron sin cesar. Unos decían que Jesús había profanado el templo, otros que había blasfemado contra la divinidad. Sin embargo, en este torbellino de acusaciones, Jesús optó por el silencio. No se defendió, no replicó, su mutismo era la máxima expresión de fortaleza, pues en él se encontraba una verdad que superaba 1000 palabras. Cada acusación quedaba en el vacío, desarmada por la integridad de su ser. La frustración de Caifás crecía, y, al verse acorralado, se levantó de inmediato y se acercó a Jesús para instarlo. «Te conjuro por el Dios vivo, dime, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios?». Fue entonces, con la intensidad de un trueno, que Jesús alzó la vista y respondió con palabras que parecían desgarrar el alma de quienes lo escuchaban. «Así como lo habéis dicho, también yo os digo, veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo en las nubes del cielo». La proclamación retumbó con la fuerza de la eternidad, dejando a Anás, al Sinedrio y a todos los presentes, perplejos y enfurecidos ante una afirmación que no negaba, sino que proclamaba su identidad con una convicción arrolladora. En un acto dramático, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras en señal de indignación, mientras la asamblea exclamaba unánimemente: «Es blasfemo», sellando así su veredicto de condena. En ese instante, lo que parecía un juicio lleno de autenticidad se transformó en una farsa, una pantomima en la que aquellos en el poder, cegados por la arrogancia, no comprendían que juzgaban al Hijo de Dios. Cada golpe, cada insulto y cada mentira dirigidos contra Jesús se convirtieron en una ofrenda silenciosa para la humanidad. Su silencio no era signo de rendición, sino una declaración poderosa de inocencia y verdad, puesto que su destino no dependía de la voluntad de Anás ni del Sinedrio, sino del plan eterno de su Padre. Así, entre sombras, insultos y burlas, la noche concluyó, y aunque los líderes religiosos creían haber triunfado, su victoria era efímera ante la promesa de una redención que ellos mismos jamás podrían comprender. La ironía era amarga y sublime. En su intento de silenciarlo, habían logrado que su voz trascendiera el tiempo y se convirtiera en el testimonio más poderoso. La oscuridad no se disipaba, la cruz se aproximaba, simbolizando el triunfo del amor sobre la injusticia. El amanecer se asomaba con una atmósfera cargada de tensión y murmullos inquietos. Durante la noche, el Sinedrio había pronunciado su veredicto, y con el primer rayo de sol, los líderes religiosos apresuradamente llevaron a Jesús ante la única autoridad capaz de sellar su destino, el gobernador romano, Poncio Pilato. En el imponente palacio del gobernador, enclavado en la fortaleza de Antonia y rodeado de columnas y escudos de mármol, se decidía el futuro de hombres y naciones. Pero aquella mañana no fue como las demás.
A las puertas del pretorio se congregó una multitud, mientras los sumos sacerdotes y ancianos evitaban ingresar para no contaminarse ritualmente antes de la Pascua, en una ironía cruel que contrastaba con la noche en que se había conspirado para condenar a un hombre inocente. Jesús apareció ante Pilato con el rostro marcado por los abusos de la noche, hinchado, manchado con sangre seca, pero con una mirada imperturbable que contrastaba con la violencia circundante. Los romanos, acostumbrados a tratar con insurgentes y criminales, se sorprendieron al encontrar en él una dignidad y una paz inquietantemente profundas. Cuando le preguntaron de manera fría si era el rey de los judíos, Jesús respondió con serena enigma: «Haced vosotros lo que consideréis». No negó ni afirmó categóricamente, pero en sus palabras se escondía una profundidad que desarmaba las pretensiones de poder de sus acusadores. Pilato, astuto y conocedor del alma humana, comprendió en ese instante que la acusación de rebeldía contra César no era una insurrección política, sino un conflicto interno de índole religiosa, disfrazado con palabras cuidadosas. Esta narración, tejida con palabras de dolor y de esperanza, nos invita a reflexionar sobre la magnitud del sacrificio y la fuerza transformadora del amor incondicional. Cada gesto, cada lágrima derramada, se convierte en un legado de fe y redención que sigue iluminando el camino de millones. Si estas palabras han despertado en ti una profunda reflexión sobre el valor del sacrificio y la fuerza imparable del amor que transforma, te invito a seguir explorando este relato, a suscribirte y a compartir este contenido. Con cada acción tuya, otra luz puede encenderse, acercándonos todos a una comprensión más profunda de este legado que, a pesar de la traición y la oscuridad, se consagra en el triunfo del amor sobre la injusticia. Imagina una escena en la que, ante las preguntas insistentes de Pilato, Jesús mantiene un silencio que habla más que 1000 palabras. Sin replicar, sin clamar ni suplicar, su quietud resuena en el ambiente de la sala, llenando cada rincón de una solemnidad inquietante. Pilato, cada vez más perturbado por la extraña conducta del prisionero, pues en todos sus años en Judea jamás había presenciado tanta calma en medio del tormento, se encontraba incrédulo ante lo que veía. Mientras otros prisioneros suplicaban o maldecían hasta el final, este hombre permanecía entero, sin doblegarse ante la adversidad. Ante la tensión, el gobernador optó por una solución política acostumbrada en la Pascua: liberar a un preso. La multitud, manipulada por los sumos sacerdotes y atizada por gritos, se volvió en favor de Barrabás, un notorio asesino y subversivo, mientras exigían sin titubeos la condena de Jesús, a quien acusaban sin justificación. Con incredulidad, Pilato preguntó: «¿Qué hacen de él, pues? ¿A cuál de los dos queréis que os entregue?». La respuesta fue tan violenta como inmediata. La muchedumbre, enardecida, alzó un clamor ensordecedor pidiendo la crucifixión de aquel que, para ellos, no había cometido mal alguno. El ambiente se llenó de una ira incontrolable, y Pilato, temeroso de perder su posición ante el emperador Tiberio y de sufrir las consecuencias de proteger a un supuesto rey, se vio obligado a tomar una decisión que marcaría su legado. Con gesto meditabundo y en plena exposición de su debilidad ante el poder, lavó sus manos públicamente, declarando con voz solitaria que era inocente de la sangre que se derramaría, exculpándose así de cualquier responsabilidad en lo que estaba a punto de suceder. Sin embargo, ese gesto, aunque solemne, no pudo deshacer la injusticia pisoteada por la política y el miedo. Pronto, los soldados romanos, expertos en el arte de quebrar cuerpos y espíritus, se hicieron cargo de Jesús. Primero lo azotaron con látigos encarnados de huesos y metal, desgarrando su carne con una violencia inhumana. La brutalidad no terminaba ahí. Para ridiculizar su supuesta realeza, le colocaron un manto púrpura y una corona de espinas trenzadas con cruel precisión. Con desprecio, le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, entonando burlonas consignas como «Salve, Rey de los Judíos», mientras él soportaba todo en un silencio casi sagrado, sin responder con ira, sino con una compasión que trascendía el dolor. Cada herida infligida era parte de un camino premeditado, un sacrificio que Jesús había elegido con absoluta determinación. Su rostro, aunque marcado por el sufrimiento, no mostraba rastro de odio. En cambio, en su mirada se reflejaba la esperanza de que, pese a la humillación, el hombre pudiera cambiar de idea y ver la verdad que él representaba. Sin embargo, la respuesta del público fue unánime y despiadada. Un clamor ensordecedor exigía su crucifixión. Ante la imposibilidad de frenar la furia popular y temeroso de desencadenar una revolución, Pilato cedió y ordenó la entrega de Jesús para ser crucificado.
Con esa decisión, se convirtió en el símbolo eterno de la debilidad del poder humano frente a la verdad. Un hombre con la oportunidad de liberar al inocente más puro del mundo, optó por proteger su cargo, entregándolo a una condena que no respondía ni a la ley ni a la justicia, sino a la presión de corazones endurecidos y a la hipocresía de quienes temían perder el control sobre el pueblo. La condena de Jesús no fue resultado de una fuerza romana implacable ni del juicio de un tribunal justo, sino del amargo peso de la manipulación y el miedo. El gobernador, atrapado entre la verdad que brillaba en los ojos de Jesús y su incertidumbre personal, se vio forzado a actuar de manera cobarde, sellando el destino del Hijo del Hombre. Mientras los soldados lo golpeaban, lo despojaban de sus ropas y lo arrastraban por los pasillos del pretorio, se preparaban para llevar a cabo una de las sanciones más brutales jamás vistas. Lo condujeron a un apartado lugar, reservado para los criminales más despreciables, donde el nazareno fue expuesto a un castigo inhumano. Lo ataron a una columna de piedra, aferraron sus muñecas con tanta fuerza que la sangre brotaba, y comenzaron una flagelación despiadada. Cada latigazo desgarraba su piel, exponiendo músculos, nervios y hasta huesos, mientras el suelo se manchaba de rojo con cada golpe. Los verdugos, imbuidos de una crueldad sin límites, se divertían haciendo apuestas y lanzando insultos en varias lenguas, esperando un grito de protesta o incluso un último ruego de venganza, pero de los labios de Jesús no salió más que un silencio entregado, una respiración profunda y serena que contaba la historia de un amor incondicional. El sufrimiento físico era devastador, cada golpe era una declaración silenciosa de redención, cada herida una ofrenda al precio eterno que debía pagarse. Cuando finalmente se lo despojaron de sus vestiduras, sus cuerpos ya lacerados y ensangrentados, lo empujaron hacia la salida del pretorio. Su próximo destino era Gólgota, el lugar de la calavera, donde la silueta de la cruz se proyectaba ominosamente como una sombra que presagiaba un destino anunciado. A medida que avanzaba por las angostas calles, la multitud se dividía entre quienes miraban con sincera compasión, aquellos que mostraban una cruel indiferencia y otros que, llenos de temor, parecían esperar un milagro divino que lo liberase de su humillación. Para algunos, este era el final del sueño del reino prometido. Para otros, la esperanza de un acto sobrenatural aún perduraba, en una lucha interna entre el asombro y la resignación. Jesús, con paso cansado y un cuerpo marcado por la brutalidad, continuaba su marcha sin pronunciar palabra, como un siervo obediente, aceptando cada pedazo de sufrimiento con una fuerza interior que desafía toda lógica terrenal. Los soldados, por su parte, no mostraron ni piedad ni compasión. Entre empujones, azotes y comentarios mezquinos, seguían adelante con su labor, mientras cada golpe resonaba como un martillo divino, marcando el juicio inexorable de la historia. En cada impacto, la cruz se acercaba más, y aunque su cuerpo quebrantado parecía ceder ante el tormento, su espíritu se mantenía firme, con la mirada puesta en un plan eterno del Padre que trascendería el dolor mismo. En un último y desgarrador acto de humillación, le colocaron una corona de espinas, retazos de manto púrpura le cubrían los hombros, símbolos crueles de una realeza ficticia que pretendían ridiculizar. Con cada espina clavada, el flujo de sangre se unía a las lágrimas de quienes sufrían en silencio, mientras burlas y gritos se alzaban una y otra vez. Aun cuando los verdugos se reían de su silencio, de su incapacidad para replicar o maldecir, Jesús solo respondía con la aceptación de su destino. Cada latigazo, cada sombra de desprecio, era para él una ofrenda, un sacrificio que superaba la mera existencia terrenal y abría paso a una redención que, aunque incomprendida por la humanidad en ese instante, cambiaría para siempre el curso de la historia. El sol comenzó a elevarse en el horizonte mientras los portones de la fortaleza de Antonia se abrían de par en par. Sobre un trasfondo de murmullos y gritos contenidos, Jesús, desfigurado, con el cuerpo desgarrado y cubierto de sangre, empezó su última marcha hacia Gólgota. Los pesados travesaños que debía llevar sobre sus hombros no solo perforaban su piel, sino que simbolizaban el inmenso peso de toda la humanidad caída. Mientras avanzaba por calles angostas, entre quienes se mezclaban la compasión, el terror y la desconcertante indiferencia, el destino parecía sellado en cada paso. Jesús, el Cordero de Dios, avanzaba sin detenerse, con una nobleza inexplicable que desafiaba la brutalidad del castigo y la oscuridad que embargaba el momento. Cada golpe, cada llanto sordo, cada murmullo de asombro se fundía en una narrativa que, a pesar del horror de la escena, estaba impregnada de un amor inquebrantable.
el amor de un hombre que, a través del sufrimiento y la humillación extrema, ofrecía al mundo la esperanza de una redención que jamás se apagaría. Su sacrificio, escrito en cada gota de sangre y en cada herida abierta, proclamaba que, de la injusticia y la brutalidad, nacería una salvación tan profunda que transformaría la realidad para siempre. Si estas palabras han logrado conmover tu corazón y han despertado en ti una reflexión sobre el inmenso valor del sacrificio y la redención, te invito a seguir explorando esta historia, a suscribirte y a compartir este mensaje. Porque, en cada gesto, en cada lágrima derramada en el camino de Jesús, se esconde la promesa eterna de que el amor, a pesar del sufrimiento, triunfa sobre la oscuridad y la injusticia. Imagina una escena en la que el rostro de Jesús, golpeado contra el suelo, se funde simbólicamente con el polvo del que fue formado el hombre, evocando la certeza de que, al final, todos retornamos a ese mismo origen. Mientras la multitud permanecía inmóvil, impidiendo avanzar a quien pudiera cargar la cruz, uno de los centuriones, impaciente y decidido, recorrió la muchedumbre en busca de alguien que asumiera esa pesada carga. Sus ojos se posaron en Simón de Cirene, un hombre de complexión robusta, de piel morena y semblante inquieto, proveniente de la región norteafricana y que había acudido a Jerusalén para la Pascua. Sin darle oportunidad de negarse, lo obligaron a llevar la madera, acto que, de forma repentina, transformaría para siempre el destino de Simón, cuyos hombros, al tocar el instrumento del sufrimiento, se unieron al plan eterno del cielo sin que él lograra comprender del todo la magnitud de su encargo. A lo largo de la marcha, un grupo de mujeres devotas avanzaba, con rostros marcados por el dolor y ojos rebosantes de lágrimas, al presenciar el sufrimiento del Nazareno. Estas mujeres, madres, viudas, hermanas se estremecían al ver lo que consideraban una injusticia inconcebible, el justo siendo tratado como un criminal impío. Aunque Jesús, exhausto por la lucha, dirigió su mirada hacia ellas, hablando con voz quebrada por el dolor pero cargada de fuerza espiritual, les imploró: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Vienen días en que se proclamarán bienaventurados aquellos que jamás concibieron ni amamantaron». Con esas palabras, que se convirtieron en una profecía que trascendió el instante, su voz invitaba a la conversión, llamando a sus oyentes a no endurecer sus corazones, pues el destino de Jerusalén, la ciudad que lo había rechazado, estaba sellado para un futuro de dolor y destrucción. La marcha prosiguió hasta alcanzar Gólgota, una colina rocosa de forma lúgubre, semejante a una calavera, temida por todos, y escenario de los castigos más despreciables. Allí, el acto que había sembrado la gracia se transformaría en el epicentro del sacrificio redentor. Jesús, despojado de todas sus vestiduras por sorteo, fue clavado en la cruz mediante pregos gruesos que penetraron sus muñecas y pies, mientras el martillo caía repetidas veces sobre la madera, en un sonido metálico que parecía fundirse con los murmullos del viento. En cada golpe se revelaba no solo la crudeza del castigo físico, sino también el profundo significado espiritual de su entrega. La cruz no era simplemente un instrumento de muerte, sino el puente eterno que conectaba a la humanidad con Dios. El sufrimiento de Jesús era inmenso, pero su decisión de cargar la cruz era un acto voluntario de amor supremo. Aceptaba cada herida, cada latigazo, como parte de un sacrificio que, aunque devastador, abría las puertas al perdón y a la redención. Mientras avanzaba, Simón de Cirene, aún atónito por el imprevisto encargo, se convertía en testigo y partícipe de ese camino de dolor que cambiaría el curso de la historia. Las mujeres de Jerusalén, con lágrimas que parecían no acabar, memorizaban cada paso y cada palabra de consuelo pronunciada por el Maestro, palabras que ya resuenan como un eco atemporal en el corazón de quienes buscan la esperanza en medio del sufrimiento. A medida que se aproximaban a Gólgota, Jesús, cansado y herido, lanzó una mirada que iba más allá del presente, como si contemplara las generaciones futuras. Con voz firme y serena, profetizó: «No lloren por mí, lloren por ustedes mismas y sus hijos. Vendrán días en que hasta los desolados y sin esperanza serán bendecidos, y la creación entera se inclinará ante la verdad». Sus palabras, repletas de un anhelo de conversión, tenían la fuerza de un llamado divino a volver a Dios mientras aún era tiempo. Al llegar al lugar de la ejecución, Gólgota se presentó no solo como un escenario de muerte, sino como el altar donde se consumaría el sacrificio perfecto. Ante los ojos incrédulos de la multitud, los soldados procedieron a clavar a Jesús en la cruz. Cada golpe sobre la madera era una declaración de redención, cada clavo, una ofrenda que sellaba el pacto eterno entre Dios y el hombre.
Las inclemencias del castigo se hicieron insoportables. El peso de su cuerpo dificultaba la respiración, cada movimiento era una lucha titánica contra el dolor, y sin embargo, en medio de tanta agonía, Jesús seguía pronunciamientos que conmovían hasta el alma. Mientras algunos soldados se dedicaban a repartir sus vestiduras a modo de diversión macabra, María, la madre, y el amado discípulo Juan, junto a otras mujeres piadosas, presenciaban en silencio la tormenta de sufrimiento y gloria. En un gesto lleno de ternura infinita, Jesús, a pesar del dolor insoportable, miró a su madre y a Juan, entretejiendo en ese instante una nueva familia, forjada no por lazos de sangre, sino por el amor divino, y les dijo: «Mujer, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre». Con ese humilde acto, selló la promesa de un amor eterno que trascendería la muerte y la desesperanza. A medida que el mediodía se acercaba, una oscuridad misteriosa y profunda descendió sobre el entorno, como si el mismísimo cielo compartiera el peso del sacrificio. Desde la sexta hasta la novena hora, el firmamento se volvió cenizo, el viento se detuvo, y un silencio reverente invadió cada rincón, presagiando que algo más trascendental estaba por suceder. En medio de ese clima sobrenatural, Jesús, con voz entrecortada pero llena de compasión, exclamó: «Está consumado». Esa declaración, lejos de ser una rendición, fue el grito triunfal de una obra redentora que había alcanzado su plenitud. Con esas palabras, la deuda del pecado quedó saldada, y el velo sagrado del templo se rasgó en dos, simbolizando el acceso libre a la presencia divina y la apertura de un camino eterno hacia la salvación. El rostro endurecido de los soldados cambió de expresión al presenciar el milagro silencioso de la expiación. El centurión, al ver el cuerpo inerte y la calma inexplicable de Jesús, exclamó con una voz temblorosa: «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios». Aquel momento se inscribió en la historia como el instante en el que la cruz, un símbolo de desprecio, se transformó en un trono de gloria. Aunque Jesús había dejado de latir, su sacrificio despertó en el mundo la promesa de vida eterna, iniciando una era en la que el amor triunfa sobre la injusticia. Los discípulos, aterrorizados y confundidos, se dispersaron, y María, con lágrimas silenciosas, guardó en su corazón la certeza de que, a pesar del dolor, la promesa divina había sido cumplida. En la misma jornada, la urgencia de enterrar su cuerpo se hizo imperiosa debido a las leyes del sábado, y entre temores y sospechas, José de Arimatea, un miembro del Sinedrion justo y temente a Dios, emergió de las sombras para reclamar el cuerpo de Jesús. Con una fe inquebrantable y un valor renovado, José desafió el miedo y tomó la iniciativa en nombre del amor y la justicia. Así, en medio de sangre, dolor y un silencio que parecía absorber cada grito del pasado, el sacrificio de Jesús se convirtió en la semilla de la redención universal. La cruz, erigida en Gólgota, dejó de ser un simple instrumento de muerte y se transformó en la llave que abriría las puertas del reino de Dios para toda la humanidad. Cada paso, cada lágrima, cada palabra pronunciada en esa jornada sangrienta se convirtió en un testimonio eterno del amor incondicional, un legado que sigue iluminando los corazones y recordándonos que, a pesar de la oscuridad, la luz del perdón y la gracia divina prevalecerán para siempre. Si este relato te ha conmovido profundamente y ha despertado en ti una reflexión sincera sobre el valor del sacrificio, la redención y la promesa eterna de amor, te invito a seguir explorando esta historia, a suscribirte y a compartir este mensaje. Porque en cada acto de fe y en cada lágrima derramada se encuentra la esperanza de un mundo transformado, donde la luz triunfa sobre la oscuridad y la verdad del amor divino se manifiesta para siempre. Imagina un instante en el que el rostro ensangrentado de Jesús, tras golpear el suelo, parecía fundirse con el polvo mismo del que el hombre fue formado, una imagen que simboliza el retorno inevitable a nuestro origen. En ese preciso momento, al ver que nadie podía continuar avanzando, un centurión, impaciente y decidido, recorrió la multitud en busca de alguien que portase la cruz. Sus ojos se posaron en Simón de Cirene, un hombre de complexión robusta, de piel morena y mirada inquieta, venido de tierras del norte de África para celebrar la Pascua en Jerusalén. Sin darle siquiera la oportunidad de rechazarlo, obligaron a Simón a cargar aquella pesada cruz, un acto que marcaría su destino para siempre, pues cada paso que daba se sumaba al plan eterno del cielo. Mientras tanto, un grupo de mujeres devotas avanzaba silenciosamente. Eran aquellas que, con el alma desgarrada, habían acompañado a Jesús hasta el final. Entre ellas estaban madres, viudas y hermanas,
cuyos ojos se inundaban de lágrimas ante la injusticia de ver al justo tratado como un criminal. Con el rostro marcado por el sufrimiento, Jesús se volvió hacia ellas y, aún extenuado, habló con voz quebrada pero llena de fuerza espiritual. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Vendrán días en los que hasta los desolados serán bendecidos. Con esas palabras, llenas de una inquietante profecía, su voz no solo consolaba sino que llamaba al arrepentimiento, instando a la conversión de corazones endurecidos. La procesión continuó hasta Gólgota, una colina rocosa que se erguía con la forma de una calavera, un lugar temido por todos y escenario de los castigos más abominables. Allí, se consumaría el acto redentor por excelencia. Jesús, despojado de sus vestiduras mediante un sorteo, fue clavado en la cruz con pregos gruesos que penetraron sus muñecas y pies. Cada martillazo, repetido con fuerza ensordecedora, parecía fundirse con el murmullo del viento y el eco del sufrimiento. Pero ese dolor, por extraordinario que fuera, trascendía lo físico. En cada golpe se plasmaba el profundo sacrificio del Hijo de Dios, quien, a sabiendas de lo inevitable, eligió cargar esa cruz como la llave que abriría las puertas del reino eterno. Simultáneamente, mientras Jesús soportaba la brutalidad de los golpes, sus verdugos se empeñaban en humillarlo. Le colocaron un manto púrpura y una corona de espinas, trenzadas con una crueldad que rozaba lo inhumano, y se burlaban de él, exclamando sarcásticamente: «Salve, Rey de los judíos». Aún así, el nazareno no respondió con ira. Cada herida, cada latigazo, era aceptado en silencio, como parte de un camino predestinado de amor incondicional y redención. De esa manera, su sufrimiento se convertía en el sello de una entrega voluntaria, en la que la humillación y el dolor eran ofrendas para salvar a la humanidad. Con el mediodía acercándose, el rostro de Jesús, ya ensangrentado y cubierto de heridas, reflejaba una calma casi sobrenatural. Fue entonces cuando Pilato, tras interrogarlo de nuevo sin obtener respuesta alguna, se mostró cada vez más desconcertado ante un prisionero que no se doblegaba ante las circunstancias. Nunca había visto a alguien comportarse de tal manera en Judea. Mientras otros suplicaban o maldecían hasta el último suspiro, este hombre permanecía inespasible y sereno. Ante la presión y la manipulación de la multitud, especialmente la provocada por los sumos sacerdotes, Pilato optó por una práctica habitual en época de Pascua: liberar un preso. Así se presentó la opción entre Jesús y Barrabás, un convicto notoriamente violento, y la muchedumbre, instigada por voces enardecidas, exigió sin titubear la condena de Jesús. Pilato, atrapado entre la veracidad que destilaba el comportamiento de Jesús y el miedo a perder el favor del emperador Tiberio, tomó una decisión que sellaría su destino como símbolo de la debilidad humana. Con un gesto público, lavó sus manos ante la asamblea, declarando: «Soy inocente de la sangre de este hombre». Sin embargo, este acto simbólico no borró la injusticia que se instauraba ese día. El gobernador cedió a la presión y Jesús fue entregado para ser azotado y luego crucificado. Los soldados romanos, expertos en romper cuerpos y espíritus, lo sometieron a una flagelación brutal, cuyos latigazos, acompañados de huesos y fragmentos de metal, desgarraron su carne sin piedad. Cada golpe era acompañado por burlas y apuestas crueles, y mientras algunos soldados hasta repartían sus ropas a modo de diversión macabra, Jesús continuaba soportando su castigo con un silencio que era, en realidad, la más profunda manifestación de su amor y compromiso. Tras ser despojado y humillado, fue empujado fuera del pretorio y conducido hacia Gólgota, el lugar de la calavera, donde se erigiría la cruz. Allí, su cuerpo herido fue clavado con pregos que perforaron carne y huesos, y cada martillazo resonaba en el ambiente como un presagio de la redención que estaba por consumarse. La multitud se dividía entre quien miraba con compasión y quien, con cruel indiferencia, parecía deleitarse en aquella tragedia. Mientras tanto, el peso de la cruz se hacía insoportable, pero Jesús avanzaba sin resistencia. Cada paso simbolizaba el sacrificio supremo que rendiría el precio de la salvación. En ese camino hacia el Gólgota, el rostro de Jesús se unió simbólicamente al polvo, recordándonos que, al final, el destino de todos los hombres es volver a ese origen primigenio. En medio del sufrimiento, cuando parecía que nada podía detener el avance de la tragedia, apareció en escena Simón de Cirene, obligado a cargar la cruz, marcando un antes y un después en su vida, pues cada uno de sus pasos se fundía en el plan inmutable del cielo. Después de la muerte,
Cuando Pilato constató con el centurión que Jesús había expirado, José de Arimatea, un hombre íntegro y temeroso de Dios, se presentó ante él con valentía para solicitar el cuerpo del Maestro. Junto a Nicodemo, otro discípulo que había buscado comprender las enseñanzas de Jesús en la intimidad de la noche, bajaron el cuerpo con una reverencia que rozaba lo sagrado. No se trató de un acto apresurado, sino de una ceremonia llena de ternura y solemnidad. El cuerpo frío y ensangrentado de Jesús fue envuelto cuidadosamente en una sábana limpia, mientras Nicodemo aportaba mirra y áloe en abundancia, consciente de que el entierro debía honrar la dignidad de un rey. Aun cuando el tiempo era limitado por la inminente llegada del sábado, hicieron lo posible por ungir y vendar cada herida, mostrando un amor sincero que desbordaba el dolor y la desesperanza. Muy cerca de Gólgota, José mandó excavar una tumba nueva, una cavidad en la roca nunca antes utilizada, un sepulcro digno y silencioso que, al cerrarse con una gran piedra, sellaba no solo el cuerpo de Jesús, sino también el corazón de quienes lo seguían, impregnados de una tristeza profunda. Sin embargo, este aparente final no era más que el preludio de un triunfo inefable, de una promesa oculta que superaba la aparente derrota. Dentro del templo, los sumos sacerdotes y fariseos, inquietos a pesar de su aparente victoria, recordaban con miedo las palabras de Jesús: «En 3 días resucitaré». Temeroso de lo que estos discípulos podrían hacer, ordenaron que se custodiara la tumba con soldados romanos, sellándola con el emblema del imperio, mientras la ciudad se sumía en una calma artificial durante el sábado. El mundo parecía detenerse alrededor de aquella tumba. Aunque la piedra estaba sellada, el silencio abrumador que lo envolvía no era fruto del olvido, sino la manifestación de una esperanza aún latente, la promesa de la resurrección. Esa noche, las mujeres que habían amado a Jesús hasta el final se movían sigilosamente por las calles polvorientas, llevando consigo perfumes y ungüentos, no con la certeza del consuelo, sino con la angustia del luto. Con pasos apresurados y corazones en vilo, se preguntaban cómo moverían aquella inmensa piedra, pues estaban convencidas de que solas no podrían derribarla. Sin embargo, en medio de la oscuridad, al llegar a la tumba sellada, se encontraron con una asombrosa escena. La piedra había sido removida, y el sepulcro estaba vacío. En ese instante, una luz radiante se hizo presente, y un ángel del Señor apareció, vestido con resplandecientes vestiduras que relucían como un rayo. Con voz firme y compasiva, el mensajero celestial proclamó: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? He aquí, resucitado está». El anuncio recorrió sus almas como el retumbar de una trompeta que disipa el luto del universo, transformando el miedo en esperanza, el llanto en júbilo. Esa misma mañana, la tumba, que hasta entonces había sido símbolo del final, se convirtió en la puerta de entrada a la vida eterna. La resurrección de Jesús reveló que la cruz no había sido el final, sino el umbral hacia una nueva creación, donde cada herida se cura, cada lágrima se convierte en consuelo y cada alma halla su redención. La culminación de la pasión se materializó en el amanecer, cuando un grupo de mujeres fieles, entre ellas María Magdalena, la madre de Santiago y Salomé, se acercaron con reverencia para ungir el cuerpo de Jesús. Sin embargo, al llegar, se encontraron con la tumba vacía, y en medio de la incertidumbre, se les apareció un ángel que les anunció con solemnidad que el Maestro había resucitado. En medio del asombro y la incredulidad, la voz del resucitado les inspiró un mensaje de paz y de esperanza. «No me toquen, porque aún no he subido a mi Padre. Id a mis hermanos y decidles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Este anuncio revolucionó a los discípulos, quienes, aún atrapados entre la culpa por haber huido y la tristeza de haber perdido a aquel que había entregado todo por ellos, no tardaron en experimentar una transformación interna, comprendiendo que la resurrección abría la puerta a un futuro lleno de paz y de una comunidad de fe nueva y permanente. Así, la narrativa se cierra con un mensaje que aún resuena en los corazones de quienes buscan la verdad. La cruz, aparentemente símbolo de humillación, se transformó en el altar de la esperanza, y el sepulcro, en el preludio del triunfo eterno. La muerte fue vencida, el pecado conquistado, y el velo que separaba a la humanidad de Dios fue rasgado para siempre. Si este relato ha tocado profundamente tu alma, si sientes en cada palabra la llamada a una fe transformadora, te invito a que te unas a esta misión de amor y verdad. Suscríbete al canal para seguir descubriendo historias que encienden la esperanza. Comparte este mensaje con aquellos que necesiten sentir el latido de la vida eterna, y déjanos en los comentarios qué enseñanza marcó tu corazón hoy. Recuerda,
no es el final, sino el comienzo de una nueva era en la que el resplandor de la resurrección nunca dejará de brillar. Nos vemos en el próximo video, y que el fuego de la resurrección siga ardiendo en ti. Shalom, paz y vida eterna.